Bien, bienvenidos a esta nueva charla acerca de trastornos relacionados con estimulantes. Vamos a hablar acerca de lo que es las anfetaminas y la cocaína. Sobre todo las anfetaminas son medicamentos que son ocupados regularmente para el tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad y también para la narcolepsia, es decir, el sueño exagerado durante el día o algunos tipos de trastornos relacionados con el sueño. Se emplea también en ocasiones las anfetaminas como un tratamiento coadyuvante para cuadros depresivos, distimias, sensación de fatiga crónica en algunos pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en pacientes con demencia y neuroastenia, es un cansancio exagerado. Entonces, tenemos estas dos sustancias como parte de los estimulantes. Aquí vamos a hablar un poco de lo que es el proceso de elaboración de la pasta base de cocaína. Eh, la pasta base de cocaína o todo el proceso propio para obtención de la cocaína en sus diferentes presentaciones empieza desde la hoja de coca, ¿no? La misma que se procesa, se seca, es machacada, se coloca querosene, amoníaco y ácido sulfúrico, se filtra y se obtiene el primer producto, que es la pasta base de cocaína, una sustancia que tiene un efecto muy adictivo. Esta por lo general se consume fumada, entonces aunque en algunos casos se podría consumir de manera oral, sin embargo el efecto no es lo mismo. Entonces en realidad se consume por eh, pistolas, le suelen llamar en la sustancia, la manera como se consume. Entonces de esta pasta base de cocaína después es colocada ácido clorhídrico, amoníaco, permanganato de potasio y es filtrada y secada y se obtiene el clorhidrato de cocaína, que es el que se esnifa, es decir, como suelen decir, la perica le jalan. Entonces también es una sustancia muy adictiva. El clorhidrato de cocaína en la manera de consumo por lo general genera lesiones a nivel de la mucosa nasal, incluso lo que es un deterioro a nivel del tabique intranasal, generando perforaciones. Posteriormente esta se coloca bicarbonato de sodio, amoníaco y agua a temperatura de 98 grados y obtenemos el crack, que también forma parte de todo este componente relacionado con la cocaína. Tenemos en cambio en las anfetaminas, tenemos la dextroanfetamina, la metanfetamina, que se inhala, se fuma o se inyecta también. A veces es una sal combinada con entre dextroanfetamina y tilfenidato. La conocen con el nombre de nieve, hielo, cristal o speed. Anfetaminas se denominan a sustancias que tienen acción simpática, estimulante, generan incremento de la frecuencia cardíaca, hiperalerta, baja del apetito, un estado de hipersensibilidad sensorial que en ocasiones es ocupada con la intención de aumentar el rendimiento de las personas e inducir un estado de sensación de euforia, ¿no? Tenemos otras sustancias con acciones similares como la pseudoefedrina y la fenilpropanololamina. Entonces, aquí es importante conocer un poco la historia de la cocaína. Se aisló por primera ocasión en 1855 y se empleó como anestésico local en el año de 1880. Aunque todavía es ocupada en la cirugía ocular, rinofaringia, por sus efectos vasoconstrictores y analgésicos, aún tiene algunas indicaciones médicas. Se dice que Sigmund Freud estudió los efectos farmacológicos en 1884 e incluso algunos datos biográficos indican que él fue adicto a esta sustancia, ¿no?
En los años de 1880 a 1890 fue promocionada como cura de muchas enfermedades, incluso formó parte del manual Merck en 1899. Se consideró una sustancia activa de la gaseosa de la bebida Coca-Cola hasta el año de 1903, en que se empezó a determinar la presencia de los efectos que tenía esta sustancia. Cuando se reconoció estos efectos, pues dejó de ser parte de esta bebida, y en 1914 se lo consideró y clasificó como un narcótico junto a la morfina y a la heroína, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la relación de los trastornos por consumo de cocaína están relacionados por lo general con una comorbilidad muy cercana a los trastornos del estado de ánimo, como los trastornos afectivos bipolares, trastornos depresivos. También está íntimamente relacionada con el consumo de alcohol. Actualmente existen muchas reuniones sociales donde la persona se intoxica con alcohol y tiene momentos en que se desaparece de la reunión, va al baño y jala cocaína con la intención de que de provocar ese efecto euforizante, estimulante, donde aparentemente la persona se despierta y se pone nuevamente activa. Pero el riesgo es que en ocasiones más bien puede incrementar el consumo de alcohol y terminar en una intoxicación alcohólica que lleva al coma, incluso a la muerte, o generar procesos de agresividad bastante intensos con alteraciones comportamentales severas y flashbacks bastante intensos. Está asociado también al trastorno antisocial de personalidad y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en ocasiones lo preceden, o sea, preceden el consumo de sustancias. Las formas de consumo, como habíamos comentado anteriormente, la inhalación nasal de polvo triturado, esnifa, lo que sería lo más frecuente con el clorhidrato de cocaína. Otra forma es la administración subcutánea o intravenosa, o el hecho de triturarla y fumarla como la pasta base de cocaína. La pasta base de cocaína es mezcla de la cocaína comercial con el alcaloide de cocaína pura extraída químicamente. También fumar es el método de consumo del crack, y la inhalación es menos peligrosa que inyectar la vía venosa, ¿no? Los métodos más directos de consumo se asocian con enfermedades cardiovasculares, incluso con eventos cerebrovasculares y la muerte. El crack es una forma de cocaína o pasta base, es extremadamente potente, a menudo se le llama piedras, es muy adictivo, 1 a 2 veces puede provocar intenso de consumir, es decir, puede generar un craving bastante intenso en pocas cantidades, es decir, puede consumir 1 o 2 veces y ya puede generar más deseos de consumir. Está asociado a una violencia extrema. El diagnóstico es por la presencia de irritabilidad, de dificultad para mantener la concentración, conducta compulsiva, pérdida de sueño. El peso es bastante notable, estas personas empiezan a bajar progresivamente de peso de acuerdo a la forma de ingestión. Por ejemplo, cuando esnifan existe congestión nasal y estas personas andan con nebulizadores descongestivos, se van colocando en la nariz con la finalidad de disminuir esos efectos adversos. La intoxicación por estimulantes, en cambio, también por anfetaminas, podemos ver que aumenta el júbilo, genera euforia, aumento de autoestima, como que incrementa la capacidad mental, es ocupada en muchas de las fiestas de música electrónica, tripifiestas le suelen llamar, también otro tipo de eventos que tienen por la finalidad generar esa euforia y aumento de autoestima, ¿no? La intoxicación incluye lo que es agitación, irritabilidad, conductas sexuales impulsivas e incluso en ocasiones peligrosas. Está incrementada la actividad psicomotora, agitación psicomotriz y
un cuadro parecido a la manía, que es de euforia, desinhibición sexual, explosividad, irritabilidad, grandilocuencia. Y los síntomas físicos son midriasis, es decir, pupilas dilatadas, presión alta, taquicardia y un riesgo también de deshidratación, sobre todo con las anfetaminas. En cambio, si es que buscamos ese efecto en la intoxicación, la abstinencia es en cambio lo contrario. Existe un bajón anímico acompañado de ansiedad, temblor, diaforesis, un estado de ánimo caracterizado por letargia, hay apatía, cansancio, pesadillas con frecuencia, suelen soñar con frecuencia en el consumo de sustancias, cefaleas, calambres y existe el efecto de rebote que es el hambre insaciable. La abstinencia máxima se alcanza a los 2 o 4 días y por lo general cede en una semana, ¿no? El síntoma más grave que suele asociarse es la depresión y el riesgo de la conducta suicida. Además de que el efecto imperioso por buscar la sustancia se debe al intenso craving, es decir, al intenso deseo de consumir que tiene, con la finalidad de disminuir esos efectos de malestar clínico que tiene el paciente. Muchos de ellos se automedican para controlar la sintomatología, alcohol, sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. También tenemos la presencia de un cuadro de delirium, una alteración del estado de conciencia, la presencia de un síndrome psicótico de sustancia estimulante, puede simular cuadros de paranoia, ideas le suelen decir muchas veces los pacientes de estoy paniqueado, ansiedad, palpitaciones, deseos de esconderse, como que se sienten perseguidos, ¿no? Obviamente estos cuadros, si bien se dan mucho más frecuente en pacientes que consumen crack o cocaína intravenosa, pero sin embargo sí se ha visto en otros tipos de consumo. El trastorno del estado de ánimo, el trastorno de ansiedad son parte de, la, de los cuadros que pueden ser inducidos por el consumo de cocaína, el trastorno obsesivo compulsivo. Estos pacientes previo al consumo desarrollan muchas veces una serie de comportamientos, rituales, temporales y estereotipados que de alguna manera se mantienen perseverantes ahí y que generan actitudes como jugar con la ropa, ordenar, reordenar los objetos sin ninguna finalidad específica, ¿no? También puede aparecer disfunción sexual y problemas en el sueño. Si es un estimulante y está muy despierto, es probable que aparezca como parte de la abstinencia, la hipersomnia, mucho sueño y también alteraciones como pesadillas. Tenemos otros agentes como la metildextrometanfetaminas que se ocupan con el nombre de éxtasis, es muy popular en adolescentes y jóvenes y con frecuencia son usadas en este tipo de fiestas, ¿no? Tenemos otras drogas de diseño que también actúan como estimulantes, que se asocian a discotecas, bares y raves, como el LSD, la ketamina, el éxtasis mismo, los rufis, conocido el flunitrazepam, o las rulas, el butirato. Tenemos el GHB, la ketamina y el flunitrazepam que se han denominado drogas de violación. Son sustancias que muchas veces son colocadas en, en los líquidos, ¿no? O sea, el hidroxibutirato, que es el GHB, la ketamina y el flunitrazepam, los colocan en los líquidos y esto genera desorientación y efectos sedantes. Entonces, con frecuencia las personas que han tomado estas sustancias podrían no recordar y obviamente no es una ingestión voluntaria en muchos de los casos y se ve que el individuo ha sido convencido para tomarla, ¿no? Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta para evitar el riesgo sobre todo. El tratamiento de las anfetaminas, bueno, el craving es bastante intenso. Lo que hay que tratar es el cuadro sindrómico,
El bupropión puede ser muy útil para tratar el craving por anfetaminas, sin embargo sigue generando un craving intenso, entonces hay que tratar el cuadro clínico de manera sindromática. La cocaína, en cambio, los pacientes muchas veces no se comprometen con un tratamiento ambulatorio debido a todo el perfil de efectos colaterales y el ambiente que los rodea, entonces suelen abandonar los procesos terapéuticos con mucha frecuencia y, y este mismo hecho del abandono, o sea, de dejar de consumir, el paciente puede presentar astenia, disforia, trastornos del sueño, incluso depresión, y esto hace que no se comprometan a veces con el tratamiento, pero en aquellos que si lo consiguen, esta sintomatología puede desaparecer entre 1 a 2 semanas. Es importante trabajar en la prevención de recaída basado en técnicas cognitivos conductuales para alcanzar como objetivo que la abstinencia. Hay otros tratamientos que se pueden usar como antidepresivos, carbamazepina, el topiramato, que si bien no están completamente, eh, o sea, valorados, o sea, como parte para tratar el deseo de las sustancias como tal, pero en cambio ayudan para controlar lo que es la ansiedad y sobre todo lo que es los cuadros de fluctuaciones de estado de ánimo generados por ellos. Bien, con esto terminamos el tema relacionado con trastornos por consumo de estimulantes y nos veremos en el próximo capítulo de trastornos relacionados con el tabaco. Muchas gracias.